Buenas noches, mis hermanos y amigos, es un gusto saludarlos. Yo soy el pastor Dixon Klinger. Le damos la bienvenida en esta noche a nuestro estudio bíblico de los miércoles. Ahora estamos estudiando el libro de Apocalipsis. Ahora no se asuste. Yo creo que este es un libro que algunos se asustan al escucharlo, pero es un libro que tiene mucha bendición. El enfoque de este libro es Cristo como Cordero, Cristo como victorioso. Así que durante todo nuestro estudio estaremos viendo cómo Cristo va a obtener la victoria y cómo esto va a tener fortaleza sobre nuestras vidas. Así que quiero animarle a que busques papel, lápiz, tu Biblia y que nos acompañe. Así que en unos segundos comenzaremos. Dios te bendiga. Dios le bendiga una vez más. Si trajo su Biblia, por favor, quiero que vaya al libro de Apocalipsis, capítulo 11. Estamos mirando del versículo 3 hasta el versículo 14. Amén. La Biblia. Y hoy quiero que leamos del versículo 7 en adelante. ¿Lo tiene? Dice la palabra de la siguiente manera: cuando hayan acabado su testimonio, la bestia que sube del abismo hará guerra contra ellos y los vencerá y los matará. Sus cadáveres estarán en la plaza de las grandes ciudades, que en sentido espiritual se llaman Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Y de los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Y los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán. Se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían atormentado a los moradores de la tierra. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios. Se levantaron sobre sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron una gran voz del cielo que decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó. Y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. El segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Padre, en esta noche una vez más nos presentamos en reverencia delante de ti, pidiendo que tu Espíritu Santo dirija este tiempo de meditación en tu palabra. Señor, clamamos como siempre para que ella pueda cumplir el propósito que cumplió cuando estos hermanos estaban recibiendo esta revelación, leyéndola. Señor, te pedimos que así como ellos fueron confortados por tu palabra, edificados, hoy nosotros también podamos ser edificados por tu palabra, podamos ser confortados y motivados a seguir adelante en medio de un mundo que es hostil contra nosotros y se opone a la predicación de tu palabra. Señor, te damos gracias en el nombre de Jesús. Amén. Puede tomar asiento, mi hermano. Cuando empezamos a estudiar este capítulo 11, que en la gran mayoría de nuestras Biblias quizás está titulado como los 2 testigos, dijimos que íbamos a mirar, digamos, 4 aspectos importantes. Ya hemos mirado 2 de ellos. El primero, en la primera parte, donde se le pide al profeta, al apóstol, medir el templo, entendimos que estaba hablando del pueblo de Dios que era confirmado y asegurado, no literalmente era medir un edificio.
Hablamos también de ese patio exterior que no había que medirlo, pero que representaba a todos aquellos que están dentro de esa iglesia visible, es decir, se congregan, pero que no hacen parte de la iglesia invisible, ¿no? Es lo que muchas veces también se le llama como cristianos nominales, ¿no? Simpatizantes del Evangelio, si usted lo quiere llamar de esa manera. Un término más bíblico podría ser cizaña, ¿no? Mientras unos son trigo, otros son cizaña. La semana pasada tuvimos la oportunidad de meditar desde el versículo 3 hasta el versículo 6 más o menos, donde se le reafirma la comisión a la iglesia, donde la iglesia y es representada por medio de estos dos testigos. Como usted sabe, desde el principio que empezamos a estudiar esta epístola, pues hay diferentes interpretaciones donde se le dan a estos libros apocalípticos o proféticos, que en ningún momento, si usted o yo adoptamos una interpretación a otra, pone en peligro nuestra salvación, ¿no? Es uno de los temas, digamos, secundarios dentro de la palabra de Dios, que si si discrepamos en esa interpretación, pues no tenemos problema. Problema tendríamos si empezáramos a discrepar entre si la salvación es por obras o si la salvación es por gracia. Si empezamos a predicar que la salvación es por obras, entonces ya empezamos a discrepar y ahí sí entramos en un problema porque está en peligro nuestra salvación. Pero entonces representan estos dos testigos y enseñamos y dijimos que estos dos testigos, pues a pesar de que algunos los interpretan como que puede ser Elías o Moisés o Enoc, entendemos que es la iglesia de Dios. Dimos algunas de las razones por las cuales lo pensamos. Y hoy vamos a entrar para ir directo, para que poder cubrir los dos aspectos el día de hoy. Un tercer punto, a partir del versículo 7, donde se nos habla sobre... Primero miramos la misión que tenemos, ahora vamos a mirar la oposición que como iglesia enfrentamos. Así que al apóstol Juan no solo se le mostró la misión, sino la fuerte oposición que la iglesia iba a enfrentar mientras obedecemos la misión que nos ha sido encomendada. Y eso lo vamos a estar mirando en los versículos 7 hasta el versículo 10. Y creo que en lo que vamos a mirar el día de hoy nos ayuda también a afianzar y a afirmar el hecho de que estos dos testigos no son dos personas en particular, sino que es la iglesia del Señor Jesucristo, y que esta oposición no se va a enfrentar simplemente unos días antes de que Jesucristo regrese, sino que es la oposición que la iglesia viene enfrentando desde que Jesucristo ascendió a los cielos y regrese por segunda vez. Entonces, es importante cuando enfrentemos o cuando miremos este primer punto o tercer aspecto, que no tratar de buscar, digamos, significados ocultos en cada uno de los detalles que encontremos en el pasaje, porque muchas veces eso nos puede llevar a, digamos, a malas interpretaciones. Lo esencial es captar el propósito general por el cual Juan está transmitiendo este mensaje al pueblo de Dios. El versículo 7 comienza de la siguiente manera: cuando haya terminado de dar, o cuando hayan acabado de dar su testimonio. Parémonos allí por un momento. Un comentarista, Richard Phillips, comenta lo siguiente sobre esta primera parte: tal es el poder de Dios en la iglesia que su testimonio no puede ser eliminado hasta que los creyentes hayan cumplido su misión. Tal es el poder de Dios en la iglesia que su testimonio no puede ser eliminado hasta que los creyentes hayan cumplido con su misión. Lo hemos dicho en varias ocasiones, como iglesia del Señor Jesucristo estamos en una guerra.
Y no es una guerra física, sino que es una guerra ¿qué? Espiritual. Eso no hace que sea menos real, no, es una guerra tremenda y puede tener, muchas veces esa guerra tiene consecuencias físicas en los creyentes. Lo hemos experimentado en los mártires y lo miramos hace unos meses o años ya. Vimos una noticia donde varios misioneros han sido muertos, literalmente los han matado. El apóstol Pablo enseñó en Efesios capítulo 6 que no se trata de fuerzas carnales, sino espirituales. Él lo presenta como principados, como potestades en las regiones celestes. Y es tanto la guerra que enfrentamos que el texto nos dice que los vencerá, los matará. Y lo que está hablando aquí es de la intensidad que nos presenta esa guerra. Ahora, esto no significa de que literalmente cada uno de los hijos de Dios van a morir. No, quizás no todos vamos a morir en la guerra, pero muchos de los hijos de Dios van a morir o han muerto durante todo ese proceso mientras Jesucristo ascendió hasta que Jesucristo regrese. Y eso solamente basta ver un poco las noticias para darnos cuenta de cómo cristianos están siendo asesinados, otros maltratados. Hace una semana estábamos hablando por uno que fue secuestrado, gloria a Dios, que luego lo regresaron. Entonces, es una guerra feroz que vamos a encontrar. Cuando lleguemos al capítulo 13, pronto llegamos al capítulo 13, encontramos que se nos describe un poco más sobre ello. Miren lo que dice el capítulo 13, versículos 5 al 7, yo lo presento de una forma resumida. Dice, también se le dio poder, se le dio boca que hablase grandes cosas y blasfemias. Y se le dio autoridad para actuar 42 meses. Y miren lo que dice, y se le permitió hacer guerra contra los santos y vencerlos. Iglesia, la lucha que el pueblo de Dios se enfrenta no es contra carne ni sangre, es contra un ejército de maldad. Vivimos en un mundo que, aunque hablando de este lado del continente, por lo menos en nuestra ciudad, o el mundo aparenta cierta indiferencia o incluso aparenta ser amable con los cristianos, no. La realidad es que el mundo es hostil contra el cristiano. Y el enemigo se levanta de una u otra manera para atacar a la iglesia. Si usted y yo tuviéramos la oportunidad de ir a otros lados, nos daríamos cuenta de la persecución que sufre el pueblo de Dios por predicar la palabra del Señor. El mismo Señor Jesucristo, o por eso era que atacaban a Jesús con tanta dureza, a pesar de que los alimentaba. Y entonces, ¿qué fue lo que Jesús nos dijo en Mateo capítulo 10, versículo 16? Para que lo tengamos claro. He aquí, yo os envío como ovejas en medio de lobos. Para un momento allí. Yo quiero que usted piense por un momento en esa analogía que el Señor está haciendo allí. Los envío como ovejas en medio de lobos. Creo que se entiende lo que quiere decir allí. Ahora, no necesitamos ser expertos en naturaleza animal, pero todos sabemos que el lobo por naturaleza, la oveja es su ¿qué? Su presa, ¿no? Y que si ponemos una oveja con un lobo, tarde que temprano, la naturaleza del lobo va a ser lobo. Entonces él lo pone de esa manera. Yo los envío, o sea, como pueblo de Dios somos pocos, estamos en medio de lobos. Por eso dice él, sed pues prudentes como serpientes y sencillos como palomas. Entonces, volviendo a nuestro texto, el texto es claro.
la misión de la iglesia, mis amados hermanos, no quedará inconclusa. Satanás no va a poder detener el avance del reino de Dios. Por eso es el pasaje: y cuando haya terminado de dar su testimonio, es decir, la iglesia terminará de cumplir el propósito por el cual Dios la dejó aquí en la tierra. Nadie se va a poder impedir a ello. Porque detrás de la iglesia no somos hombres. Detrás de la iglesia está ¿quién? Dios. Y su palabra es clara: las puertas del Hades no prevalecerán sobre la iglesia. Cuando seguimos leyendo el pasaje, aquí encontramos que se nos va a introducir una figura central a partir de ahorita del libro de Apocalipsis de ahora en adelante. Muchos estaban esperando llegar allí. Pero dice el pasaje, o nos presenta la bestia que sube del abismo. Este será el mayor opositor de la iglesia durante esos 42 meses. Y como hemos dicho, para algunos, vamos a tratar de ser un poco más, ¿qué le digo así? Objetivo, vámonos así. Para algunos, los que sostienen que los 42 meses son literales y que es simplemente un poco de tiempo antes de Jesucristo, los que creemos que transcurre el periodo entre la primera venida y la segunda venida de Jesucristo, en algo sí concordamos, y es que va a ser el mayor opositor que la iglesia va a experimentar: la bestia. Muchos estudiosos creen que esta figura alude o está haciendo referencia a la cuarta bestia que describe el profeta Daniel allá en Apocalipsis 7, porque esa es descrita como espantosa, terrible y muy fuerte, la cual pues oprimirá a los santos, como dice Daniel capítulo 7, y tendrá poder sobre ellos. Y allá en Daniel 7 dice por tiempos y medio tiempo, es decir, 3 años y medio, los mismos 42 meses que encontramos aquí en Apocalipsis. Más adelante, en el capítulo 13 y en el capítulo 17, se nos va a dar una descripción más detallada de esta bestia. Así que cuando lleguemos allá hablaremos un poco más de ello. Pero aquí en el capítulo 11, que es la que nos ocupa el día de hoy, se nos la presenta como una criatura demoníaca. Y se nos dice que proviene del abismo. Si usted recordará, en el capítulo 9, pues ya hablamos un poco sobre ese abismo. ¿Y cuál es su propósito? El propósito es claro: hacer guerra, vencer y matar a los creyentes. Esto refuerza un poco más la interpretación de que los dos testigos representan la iglesia. Porque no tiene sentido que un ejército se enfrente a 2 personas únicamente. Implica una guerra de 2 frentes. Aquí tenemos a la iglesia del Señor Jesucristo dispersa por todo el mundo y las fuerzas de las tinieblas dispersas por todo el mundo combatiendo contra la iglesia. Las mismas luchas que tenemos nosotros como iglesia aquí en Alabama, en Dothan, enfrentarán las mismas luchas allá en Enterprise o en otras partes de la nación o en otros países o en el otro hemisferio. Es una guerra cruel entre 2 ejércitos. El comentarista Mouse dice lo siguiente: esta escena es la última lucha épica entre los reinos del mundo y la iglesia militante.
bendiga. Ahora, en el primer siglo, esta bestia pudo representar el emperador Domiciano y el imperio romano. Los romanos, los mismos romanos, hablaban del emperador Domiciano, el imperio romano, lo definían de esta manera: él es la bestia del infierno, sentado en su guarida lamiendo sangre. O sea, era tan cruel este hombre que y su crueldad contra la iglesia era tal que muchos lo identificaban a él de esa manera. A mí lo que dice el versículo 8: y sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, en un sentido espiritual llamada Sodoma y Egipto, donde también nuestro Señor fue crucificado. Algunos piensan o interpretan esta palabra gran ciudad como Jerusalén y dicen: no, es que va a ser Jerusalén, ya que hace referencia también ahí dice donde el Señor Jesucristo fue crucificado. Pero cuando miramos el contexto, creo que no se refiere literalmente a Jerusalén, sino que está hablando simbólicamente de algo más grande. Por ejemplo, cuando usted va a Apocalipsis capítulo 14, versículo 8, allí leemos lo siguiente, dice: ha caído Babilonia, la gran ciudad. Capítulo 18, versículo 10, leemos lo siguiente: ay, la gran ciudad de Babilonia. Entonces, y quiero llevarlo a esto para que no entendamos la frase gran ciudad como una ciudad específica, sino entienda esto, por favor, como una forma simbólica para hablar del mundo que se opone a Dios. No es en particular una ciudad, sino es una forma simbólica para hablar del mundo que se opone a Dios. En los tiempos del apóstol Juan, ellos lo representaban como Roma. Era Roma la que perseguía a los cristianos. Espiritualmente hablando, podríamos decir que Roma era como Sodoma, llena de pecado, como Egipto, que también es mencionada aquí, lugar de esclavitud y opresión, y como Jerusalén, una ciudad que rechazó y mató a Cristo. En Sodoma era una ciudad, usted lo que se nos habla muchas veces cuando decimos: es que eso parece Sodoma y Gomorra. Cuando estamos diciendo eso parece Sodoma y Gomorra, ¿a qué nos estamos refiriendo? Que el comportamiento que hay ahí es parecido al comportamiento que la Biblia describe de Sodoma y Gomorra. Egipto lo representa como ese lugar de esclavitud del pueblo de Dios, fue esclavizado y fue oprimido. Y Jerusalén, el mismo Señor Jesucristo le dijo: ay, Jerusalén, tú que matas a los profetas. Y se opusieron a Jesucristo. Sobre esto, sobre lo que dice el pasaje aquí de que sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad, que en sentido espiritual se llama Sodoma, por eso dice en sentido espiritual se llama Sodoma y Egipto. Él dice lo siguiente: esta ciudad representa, escuche, cualquier lugar donde la gente rechaza a Cristo. Puede llamarse Sodoma, Egipto, Babilonia, Roma, New York, París, Londres, incluso Dothan. Eso ya lo añadí yo. Si viven en rebeldía contra Dios. Esa gran ciudad, mis amados hermanos, representa cualquier lugar donde la gente rechaza a Cristo, llámese como se llame. Usted le puede poner el nombre que usted quiera, si quiere el nombre de su colonia o de su barrio. Todo lo que se opone a Dios, eso es lo que está haciendo referencia aquí. Otro comentarista dijo, o lo describe de la siguiente manera: es la imagen de la autosuficiencia humana y su rebelión contra Dios. ¿Qué es autosuficiencia? Cuando usted cree que usted por sí solo puede hacer las cosas.
y su rebelión contra Dios. Y rebelarse contra Dios no es abiertamente decir, Dios, yo no creo en ti, porque hay mucha gente que dice creer en Dios. Rebelarse contra Dios es simplemente no hacer lo que Él pide que nosotros que tenemos que hacer. Eso es rebelión contra Dios. Otro comentarista lo puso de esta manera: el centro de la ignorancia humana que desafía al Dios Todopoderoso. Así que, hermano, esta gran ciudad representa ese mundo incrédulo en general. Es toda cultura, toda sociedad que está bajo el poder del maligno, que rechaza abiertamente el evangelio de Dios, y no solo eso, que persigue a la iglesia de Jesucristo. Y todo el que persigue la iglesia de Jesucristo está persiguiendo ¿a quién? ¿Qué fue lo que Dios, o el Señor Jesucristo le dijo a Saulo de Tarso ese día camino a Damasco cuando salió al encuentro de él? ¿Qué fue lo que le dijo? Saulo, Saulo, ¿por qué me persigues? Y le dije, ¿en qué momento te he perseguido yo a ti? Pues si estás persiguiendo a mi iglesia, ¿me estás persiguiendo a mí? Entonces toda esa gran ciudad representa todo ese mundo incrédulo que rechaza a Jesucristo, persigue a su pueblo y odia a Jesucristo. Es el mundo que crucificó a Jesucristo. Es el mismo mundo que hoy sigue rechazando el evangelio. El prototipo de esto es la ciudad de Babel. ¿Se recuerda lo que pasó en la ciudad de Babel? Donde quisieron levantar su propia torre para ser igual a Dios. Dios tuvo que intervenir desde los cielos. Entonces estos testigos sus cadáveres están en la plaza. Ahorita voy a mencionar algo sobre ello. Dice que no solamente serán asesinados, sino que también, mire lo que dice el versículo 9. Y los pueblos, tribus, lenguas y naciones verán sus cadáveres por 3 días y medio y no permitirán que sean sepultados. Ahora, cuando dice que todos los pueblos, tribus, lenguas y naciones, es decir, aquí ya no está hablando de los creyentes, sino que está hablando de todos los que se ponen en contra de Dios. Y van a mirar el cadáver, y dice ahí por 3 días y medio. La pregunta es, ¿por qué se menciona ese tiempo? ¿Por qué no 4 días? ¿Por qué no solamente 3 días? ¿Por qué 3 días y medio? Hermanos, esos 3 días y medio que presentan aquí representan ese periodo de sufrimiento y de persecución. Quizás Daniel habló un poco de ello en su profecía en el capítulo 9. Cuando él hablaba de que de que el enemigo iba a venir y iba a atacar al pueblo de Dios. Entonces, esos 3 días y medio, mi hermano, simbolizan un tiempo donde el mundo verá el sufrimiento y la persecución sobre la iglesia de Jesucristo. Verán cómo muchos creyentes van a ser muertos, asesinados. Verán cómo el odio se presenta contra la iglesia del Señor Jesucristo. Y usted lo ve hoy. Si la iglesia de Jesucristo dice algo en contra de algunas cuestiones, contra la iglesia de Jesucristo se levanta una cantidad de cosas. Lo hemos visto. Usted ha visto que el mundo hace burlas contra la cena o la última cena del Señor Jesucristo. Hacen burlas. ¿Dónde ha visto usted el mundo haciendo burlas contra Alá, contra el budismo? Eso no se ve.
El mundo persigue. Y yo vuelvo y digo, yo, por la interpretación que yo he adoptado, es el mismo periodo de tiempo mencionado en los 42 meses o los 1260 días que hasta ahora, por lo menos en nuestro estudio, hemos dicho que simboliza o representa el tiempo entre la primera venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo. Volviendo al versículo 8. El versículo 8 nos dice que no permitirán que los cadáveres sean enterrados. Dice, sus cadáveres estarán en la plaza de la gran ciudad. Versículo 9 al final dice, y no permitirán que sean enterrados. ¿Cómo entendemos esto? Hermano, dejar un cadáver sin enterrar es un símbolo de humillación, de escarnio, de vergüenza, de desprecio. Sí, es cierto, la persona ya no está allí, pero hombre, por moral, por ética, uno dice, bueno, vamos a respetar el cuerpo donde estuvo tal persona. Dejarlo ahí, hermano, es desprecio, es humillación. Eso demuestra lo que el mundo siente hacia los cristianos. Así nos den abrazos y besos. El mundo desprecia al cristiano. ¿Por qué desprecia al cristiano? Por el mensaje que predicamos. Esto que no van a sepultarlos, hermano, está demostrando el odio que el mundo siente hacia la iglesia. ¿Y por qué la iglesia, el mundo odia a la iglesia? Porque el mensaje de la iglesia es un mensaje de arrepentimiento y al mundo no le gusta eso. Eso es lo que predica la iglesia. Arrepiéntete. Es decir, la forma en que estás viviendo no es correcta. Estás equivocado y a la gente no le gusta que le digan que está equivocado. No nos gusta. Y cuando alguien nos dice, estás equivocado, lo que tú crees es incorrecto, no nos gusta. Y ese será el destino permanente de los cristianos fieles hasta que Jesucristo venga. El mundo nos va a rechazar, el mundo nos va a odiar. Y si saben que usted es cristiano y usted llega a algún lugar, la gente se empieza a sentir un poco, ¿qué? Incómoda. Bueno, cuando usted vive el evangelio y lo predica, si usted... Por eso el Señor dice mejor en Apocalipsis 2:10, sé fiel hasta la muerte. Y es que cuando usted sigue mirando, el rechazo no termina allí. Mire lo que dice el versículo 10. Y los moradores de la tierra, ayúdanos Señor, se regocijarán en ellos y se alegrarán. Y se enviarán regalos unos a otros, porque estos dos profetas habían ¿qué? Atormentado a los moradores de la tierra. ¿Se está mirando la reacción que tiene el pueblo de esta gente? Porque estos dos testigos, o sea, es decir, la iglesia fiel, los había atormentado en la tierra. Es decir, el mensaje que estaban proclamando les molesta. Cuando usted empieza a compartir a la gente y le está diciendo es que eso no es correcto, la Biblia no enseña eso, la gente se molesta. Por eso usted escucha comentarios como que, ay, tan espiritual pues. Y entonces empezamos, que el que esté libre de pecado tire la primera piedra. Empezamos con una cantidad de cosas. ¿Por qué? Porque nos molesta. Porque cuando lo recibimos con amor decimos, ¿sabe qué? No me gusta lo que estoy escuchando, pero es verdad, voy a hacer el correctivo necesario. Gracias, Señor. El mensaje del evangelio molesta, porque como hemos hablado, por un lado es dulce, pero por otro lado es amargo, porque trae salvación y por otro lado trae ¿qué? Juicio por causa del pecado. Arrepiéntete y tendrás vida eterna.
Si no te arrepientes, entonces tendrás condenación eterna, pasar la eternidad en el infierno. Ay, pero ¿cómo así? Como un Dios de amor, que esto y lo otro. El infierno no existe, dicen por ahí algunos. El infierno es aquí en la tierra, que esto y lo otro. Y entonces inventamos una cantidad de cosas para justificar que somos más amorosos que Dios. ¿Por qué? Porque el mundo ama su pecado. Y cuando tú confrontas su pecado, el mundo se molesta. El mensaje del arrepentimiento es incómodo, causa tormento. Pero como dijimos la semana pasada, cuando hablamos, la semana pasada, ese mensaje tuyo y mío de arrepentimiento va a testificar contra ellos el día del juicio. Cuando estén delante del Señor y le diga, yo no sabía, y le presenten las veces que tú y yo les predicamos el Evangelio, entonces va a servir de juicio para ellos. El mundo piensa que por fin se van a librar del tormento. Se alegrarán, celebrarán, sienten paz, pero su alegría es una alegría temporal y es una alegría falsa, porque el verdadero tormento aún está por venir cuando Jesucristo venga como juez. Es que el texto dice, al punto llegarán que empezarán a intercambiar regalos de alegría. Es como si estuvieran diciendo, por fin, lo que tanto nos molestaba de esta gente ya nos los quitamos de encima. Es como cuando usted vive en algún lugar y usted es predicador, usted predica la palabra del Señor Jesucristo y siempre está predicando a los vecinos, y usted el día que se vaya de ahí, el vecino va a decir, uy, por fin se fue. Ahora ya puedo hacer mi vida, mi tranquilo, las fiestas y todo, porque se fue el que estaba encima. Pero lo que no sabe es que esa era la oportunidad que Dios le estaba dando para salvación, porque lo peor está por venir. Entonces, hermano, quizás el mismo emperador Domiciano, cuando mandó a Juan a la isla de Patmos, quizás muchos estaban felices, dijeron, por fin lo callaron a este predicador. Así es el profundo, el rechazo del mundo al Evangelio de Jesucristo. Prefieren su pecado antes que arrepentirse. Es por eso que celebran la caída del justo. Usted no ha visto cuando el mundo celebra, cuando sale algo por ahí de que algún cristiano o algún pastor hizo algo inapropiado, ¿cómo el mundo lo celebra? Uy, miren, y los pastorcitos y los santos y esto y lo otro, uy, miren. Y el mundo lo celebra, y ahora con las redes sociales, pues mejor dicho, agarran todo eso y lo empiezan a terminar. Pues miren, los cristianos en lo que andan. El mundo celebra. Y uno a veces ha visto esos testimonios de predicadores que han fallado, personas famosos cristianos que han fallado, y luego uno ve la burla de todos. Uno de los que quizás yo vi de un Zacarías, ¿no? Un apologeta tremendo. El tipo era un apologeta, un defensor de la fe tremendo. Era muy respetado, pero cuando falleció salió a la luz algunas prácticas que él tenía inapropiadas, vergonzosas es la palabra, gracias hermana. Y el mundo celebraba. Y decían, no que muy defensor del cristianismo. Y por todos lados estaban ahí. No sé si ustedes lo vieron también, otro pastor muy famoso, al menos en mi vida personal, ha sido de mucha bendición porque sus enseñanzas fueron muy buenas o eran buenas. Cayó en adulterio. Y estaba toda la gente. Mírenlo. El mundo celebrando. Y eso es lo que presenta aquí. Los moradores de la tierra se regocijarán sobre ellos, se alegrarán, enviarán regalos unos a otros. Por eso Jesucristo dijo en Juan capítulo 16, versículo 20, ustedes llorarán y se pondrán tristes,
pero el mundo se alegrará. Sin embargo, su tristeza se convertirá en gozo. Sí, va un momento donde tendremos tristeza, pero hermanos, la tristeza se va a convertir en gozo. Porque el sufrimiento que experimentamos aquí es temporal. Es temporal. Y el gozo que ellos experimentan al ver las fallas de nosotros los cristianos también es temporal. Porque luego ese gozo se convertirá, usando lo que dice la Escritura, en lloro y en crujir de dientes. Por eso es que al final se convierte en gozo, porque nosotros venceremos con Cristo. Y esto nos lleva al último punto, el versículos 11 al 14, donde nos presenta la victoria prometida. El apóstol Juan, por medio de esta visión, yo quiero que usted lo tenga siempre en claro, al estudiar Apocalipsis, hermanos, no es tratando de identificar precisamente lo que va a pasar en el futuro, sino cómo este libro en el momento en particular que estos hermanos lo estaban leyendo por primera vez, les fue de bendición. ¿Y cómo puede ser de bendición para nuestras vidas? Y el propósito de Juan a través de esta visión era consolar a esos hermanos y recordarles la victoria final asegurada en Dios para su pueblo. Leamos versículo 11 en adelante. Pero después de 3 días y medio entró en ellos el espíritu de vida enviado por Dios, y se levantaron de sus pies y cayó gran temor sobre los que lo vieron. Y oyeron gran voz del cielo que les decía: subid acá. Y subieron al cielo en una nube, y sus enemigos los vieron. En aquella hora hubo un gran terremoto, y la 10ª parte de la ciudad se derrumbó, y por el terremoto murieron en número de 7,000 hombres, y los demás se aterrorizaron y dijeron: gloria al Dios del cielo. Y el segundo ay pasó, he aquí el tercer ay viene pronto. Al final de estos 3 días y medio, que representan el periodo de los 42 meses o los 1260 días o 3 años y medio, es decir, el periodo entre la venida de Jesucristo y la segunda venida de Jesucristo, justo antes de que Él regrese, la alegría de los incrédulos se convertirá en terror. ¿Por qué? Porque verán algo impactante. Aquí no es que 2 personas en particular que estuvieron 3 días y donde yo un día escuché a alguien decía que no, es que todo, que ¿cómo lo va a ver todo el mundo? No, porque es que van a estar muertos allí y van a poner una cámara y van a estar transmitiendo durante 3 días. Eso escuché yo una vez por allá, un personaje que hablaba sobre esto, tratando de explicar, todo el mundo lo iba a ver. Pero respeta esas interpretaciones, pero no, verán algo impactante. ¿Qué es lo que van a ver? Verán que ese día todo el pueblo de Dios, la iglesia de Jesucristo, su templo, su ciudad santa, sus 2 testigos, como en Ezequiel 37, volverán a la vida, resucitarán. Todos los hijos del Señor. Para ellos será demasiado tarde, porque ya no significa que ya no hay chance. Será el momento en que los creyentes que han muerto resucitarán, y los que están con Cristo en los cielos volverán. Eso es lo que Pablo describe en 1 de Tesalonicenses capítulo 4, versículo 16, si quiere leer conmigo. Y lo quiero leer en completo para que usted lea la idea completa. Eso es lo que el apóstol Pablo enseñó. Me dice: porque el Señor mismo, miren lo que dice, con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta de Dios, descenderá del cielo, y los muertos en Cristo resucitarán primero. Luego los que vivimos y los que hayamos quedado seremos arrebatados juntamente con ellos en las nubes para recibir al Señor en el aire, y así estaremos siempre con Él. Ese momento, mis amados hermanos, aunque en muchas ocasiones han dicho que va a ser secreto, no es secreto, será algo visible. Todo el mundo se va a enterar.
Y van a decir, los cristianos tenían razón. Yo crecí viendo películas como Dejados Atrás, donde simplemente la gente comenzaba a desaparecer, y últimamente ya lo estaban diciendo que la gente desaparecía y dejaba la ropa dobladita ahí y todo lo demás, ya más cosa de película. Y que la gente decía, pero ¿dónde están? ¿Dónde están? ¿Dónde están? Que no sabemos dónde están. No, la Escritura no habla de eso. Dice que con voz de mando, con voz de arcángel, con trompeta, Él llamará a los suyos. Esa es la respuesta a la oración de los mártires que estudiamos en 6:10, cuando él preguntaba, ¿hasta cuándo, Señor, no haces justicia y vengas su sangre? Hermano, justo antes de ese arrebatamiento que todo el mundo va a ver, habrá un gran terremoto como nunca ha habido. Tan grande será que dice que destruirá la 10ª parte de la ciudad y matará a una cantidad de gente. Es una advertencia clara al mundo, decirle, la paciencia de Dios ha acabado. Hemos llegado al punto final. Ahora, ¿y qué pasa con los que quedan vivos? Porque es que muchos van a morir, dice, como 7,000 hombres. Y hay otros que quedan vivos. Dice aquí, los demás se aterrorizaron y dieron gloria al Dios del cielo. ¿Significa eso que se arrepintieron y son salvos? Hermano, yo creo que no. Alguien podría pensar, bueno, pues claro que sí, ahí dieron gloria a Dios, son salvos. No, hermano, hay varias ocasiones en el libro de Apocalipsis que la gente que nos presenta que la gente, en lugar de arrepentirse, sigue en rebeldía contra Dios. No hay arrepentimiento. En Apocalipsis 9, que ya estudiamos, dice que a pesar de todo el castigo que vinieron sobre ellos, ¿qué? No se arrepintieron. Otros simplemente decían, no, pues que las rocas nos caigan sobre nosotros y que nos escondan, preferimos morirnos. Esta situación de darle gloria a Dios no significa que creyeron en Él o se convirtieron. Lo que simplemente nos está diciendo es que están reconociendo lo obvio. Es como, por ejemplo, el rey Nabucodonosor en el libro de Daniel. Él no se arrepintió, pero sí hubo un momento en cual él reconoció que Dios era el creador, que él estaba equivocado, pero eso no significa de que Nabucodonosor se arrepintió, solo admitió la verdad. Y eso es lo que pasa aquí con esto. Estos van a admitir, oh, era verdad, sí, gloria a Dios, pero como hemos dicho, ya va a ser demasiado tarde. En ese momento ya no hay vuelta atrás, no hay arrepentimiento. El arrepentimiento es antes de que Jesucristo se manifieste en gloria. Porque si fuera así, pues entonces listo, esperemos a que llegue ese momento y cuando escuchemos en la huya, oh Jesús, me arrepiento, ahora sí. Al final la gente verá la gloria de Dios, no podrán negarla. Es más, la Biblia dice que un día lo van a reconocer, toda rodilla se va a doblar. Los que están en los cielos, en la tierra y debajo de la tierra, pero para algunos va a ser demasiado que tarde. Reconocerán con terror que el Dios que despreciaron por mucho tiempo no era un cuento de hadas, sino que era una realidad, o que es una realidad. Y el juicio va a comenzar. Y ahí termina el versículo 14. El segundo ay pasó. He aquí el tercer ay viene pronto. Y eso es lo que conoce como el toque de la 7ª trompeta. Vendrá el Señor Jesucristo y si Dios nos da vida, eso lo estudiaremos la próxima semana. Vamos a orar. Padre, te agradecemos por tu palabra. Señor, porque de la misma manera como fue de fortaleza a nuestros hermanos en el primer siglo,
cuando lo escucharon de primera mano, Señor, para enfrentar las dificultades que estaban viviendo, las persecuciones, las pocas respuestas que tenían en su momento. Señor, hoy también tu palabra para nosotros es también de refrigerio, de bendición. Señor, pedimos que tú puedas fortalecernos a través de ella. Señor, que no nos llenemos de temor, Señor, sino de confianza, sabiendo de que tú vienes pronto, pero que tú, mientras tú vienes, tú guardas a tu iglesia, la proteges. Que si es cierto, sufriremos, porque el enemigo anda como león rugiente, porque nos maltratarán de la misma manera que te maltrataron a ti. Señor, pero tenemos la promesa tuya de que tú nos protegerás y nos cuidarás. Señor, ayúdanos a ser firmes. Padre, gracias porque quizás en este lugar, Señor, la persecución no es tan agresiva, pero te pedimos por aquellos nuestros hermanos que están en otro lugar donde la persecución son más agresivas, para que la protección y el cuidado tuyo esté con ellos en estos momentos. Para ti sea la gloria. En el nombre de Jesús. Amén.